igual todo esto van a profundizarlo el próximo año, pero es muy importante que tengan las bases para entender todo lo relativo a este cuadro. Por si acaso, esto no es ayudantía y es una clase probablemente tal, ¿ya? Por lo tanto, no van a tener ayudantía de esto. Esto es como la clase y ayudantía. Ya, entonces lo que vamos a ver va a ser prostatismo, síntoma del tracto urinario inferior y causa de Lutz de origen prostático, ¿ya? El prostatismo, bueno, un conjunto de síntomas que se refiere al tracto urinario inferior en el hombre, porque es el único que tiene próstata, y este concepto ha quedado un poco anticuado con el paso del tiempo, ¿ya? Porque antiguamente a todos los síntomas del tracto urinario inferior se le decía que era por causa de la próstata. Con el paso del tiempo se fue investigando esto, se fue estudiando y en realidad no era solo la próstata, sino que habían otros elementos que podían afectar digamos, la vía urinaria sin que fuera necesariamente la próstata, ¿ya? Ahí lo mismo que acabo de hablar y por lo tanto se elige hablar por síntomas del tracto urinario inferior, que en español es TUI y en inglés se le lee como LUTS, ¿ya? Son las siglas. Entonces, compromiso de la vía urinaria inferior, que comprende desde la vejiga hasta la uretra, ¿ya? Y se van a clasificar según el ciclo miccional en el que se encuentre, que va a ser vaciamiento vesical o el llene vesical. El huevito de Pascua. Ah, sí, el huevito de Pascua de acá sale en la esquina. Si ven eso en la diapo es importante porque de ahí van a salir las preguntas. Un poco para entender cómo funciona, para repasar en realidad, ya lo tuvieron que haber visto, el tema de cómo funciona la micción. Se cuenta con el músculo detrusor que está rodeando la vejiga ya y es el principal encargado de presionar este almacén para poder expulsar la orina a través de la uretra, ¿ya? Y para eso se tiene que relajar el esfínter interno y también se tiene que relajar el esfínter externo. ¿Cómo está inervado la parte vesical? Tenemos los nervios pélvicos con sus segmentos parasimpáticos, ya el nervio hipogástrico con acción simpática y el nervio pudento con acción somática. Desde los pélvicos, el parasimpático va a estar inervando la parte del músculo detrusor y la parte simpática del hipogástrico va a estar también en el detrusor. Es importante que aquí se entienda que este músculo no funciona como los músculos esqueléticos, ¿ya? El detrusor va a funcionar al revés. El parasimpático lo va a contraer y el simpático lo va a relajar. ¿Por qué creen que pasa esto? Sí, por el sistema de huida. Porque cuando uno quiere huir, no va a tener ganas de orinar, porque el cuerpo tiene que ocupar esos líquidos y evitar perderlos para ocuparlos, no sé, si tiene que luchar, tiene que correr, lo que tenga que hacer con esos líquidos. Y el simpático y el parasimpático los tiene que guardar. O sea, tiene que eliminarlos porque ya no le está sirviendo, el cuerpo está relajado, tiene que eliminar. ¿Cuál? ¿Sí? Aquí un compañero me da un consejo. Tal vez esto lo acabo de improvisar, ¿ya? Pero para que entiendan mejor y lo sepan diferenciar, el sistema parasimpático va orientado a todo lo que tiene que ver con expulsar cosas, ¿sí? Vómito, lágrimas, todo, ¿sí? El simpático retiene cosas, entonces tal a la hora de recordarlo para que les sea más fácil, como esto se trata de expulsar orina, ahí el parasimpático expulsa orina, ¿sí? Entonces el simpático la guarda, ¿sí? Eso es un dato random, pero capaz les sirva para memorizar mejor este sistema. Entonces aquí lo simpático también va a estar encargado del esfínter interno y el somático, el nervio pudendo, se va a encargar del esfínter externo. Aquí está la fecha un poquito rara, pero el receptor alfa 1 correspondería a esto y este receptor con acetilcolina. Ya. Síntomas de vaciamiento, entonces, como hablábamos anteriormente, son varios. Tenemos chorro débil o lento, intermitencia miccional, que se refiere a un chorro entrecortado. Como los aspersores cuando están regando el pasto, ¿cierto? Que hacen y después eso mismo, ¿ya? El pujo miccional, el paciente tiene que ejercer fuerza para que pueda salir del chorro. Es Valsalva mayormente conocido. La latencia miccional tiene que ver con que el paciente tiene una espera antes de que pueda eliminar la orina. Suelen decir que tienen que hacer como un ritual antes de poder botar la orina. Se sientan en el baño, no sé, empiezan a rezar, empiezan a pensar y de repente empieza a salir a su tiempo la orina. El chorro en regadera, también parecido al aspersor, pero es más como que se desparrama en este caso. Como que el paciente me va a referir, no sabe qué, paso al baño, dejo toda la taza orinada, a veces orino el piso, a veces me orino yo mismo.
El goteo, hay tres tipos de goteo, que puede ser terminal, postmiccional o ambos, ¿ya? El terminal se refiere a que el paciente está orinando y cuando está terminando de orinar empiezan a salir goteos. Y el postmiccional habla de que el paciente termina de orinar, ya, definitivamente terminó, se sube los pantalones, chao, se lava las manos, está saliendo del baño y empiezan los goteos. La disuria se va a entender como un ardor miccional o molestia o dolor al orinar. Y el tenemo vesical o miccional es una sensación de que el paciente no vació completamente. Les va a decir, ¿sabe qué? Terminé de orinar, no salía más, no podía sacar más, pero quedé con esa sensación de que aún podía seguir orinando. Sobre los síntomas de almacenamiento, tenemos la colectivuria, que tiene que ver con un aumento en la frecuencia miccional. Es decir, el paciente normalmente se dan de 4 a 5 veces al día, ya, pero estos pacientes te refieren, no sabe qué, doctor, voy 10 veces, voy 15 veces, incluso hasta 20 veces al día a orinar. Y estas micciones no son de poca cuantía, ¿ya? Orinan poco, pero van muchas veces durante el día. La nocturia o nicturia, también llamada, es la necesidad miccional durante la noche. El paciente está durmiendo de lo más bien y de repente siente que se tiene que levantar para ir a orinar y es porque tiene que orinar, ¿ya? No confundir con que el paciente le diga, no, sabe que antes de acostar yo voy a orinar. Eso no es nicturia, ¿ya? O sabe que en la mañana me levanto y lo primero que hago es ir a orinar. Eso no es nicturia. El paciente se tiene que despertar para tener que ir a orinar. Porque normalmente, de manera fisiológica, eso no pasa. Ustedes duermen y no tienen ganas de orinar hasta que se levantan a la mañana siguiente, ¿ya? La urgencia miccional tiene que ver con un deseo que es abrupto, imperioso e impostergable. El paciente les dice, me dan ganas de orinar y yo tengo que correr a donde sea a orinar porque si no me orino, ¿ya? No necesariamente se van a orinar, pero tienen esa sensación de querer hacerlo. Muy bien, Pablo, dale. La incontinencia tiene que ver con pérdida involuntaria de orina. Es multifactorial y se encuentra la incontinencia de esfuerzo, la de urgencia y la mixta. La de urgencia es parecida a la urgencia miccional. El paciente tiene escapes de orina con esta sensación impostergable de tener que orinar, y la de esfuerzo tiene que ver con maniobras de Valsalva que generan escapes de orina. Y la mixta son las dos. Ya, como mencionamos anteriormente, entonces, lo que es prostatismo estaría englobado dentro de esta área, que son de origen prostático, LUTS de origen prostático, donde tenemos hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y el cáncer de próstata, que es lo que vamos a ver a continuación. Y de otro origen tenemos estenosis uretrales, cálculos de la vejiga de la próstata, infecciones de orina, tumores vesicales y uretrales, patologías neurológicas, fármacos y disfunción del músculo detrusor, que cualquiera de estos puede generar síntomas que mencionamos anteriormente ya, y esto es lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre hiperplasia prostática benigna. Un poco de las generalidades, se presenta a mayor edad, sobre todo se dice que los LUTS es la principal causa de LUTS en mayores de 50 años. Aquí viene un concepto que es importante que lo entiendan, porque no todas estas consecuencias de acá, o sea, no todas estas causas, van a generar LUTS, ¿ya? Que crezca la próstata no necesariamente va a generar obstrucción y va a generar síntomas. Por eso mismo hay que ir a la definición exacta que dice, se produce el LUTS secundario en obstrucción por crecimiento prostático benigno secundario a una histología del HPV. ¿Ya? Porque puede ser otra histología que genere un crecimiento de la próstata y que sea benigno, que lo vamos a ver como la prostatitis, por ejemplo. ¿Ya? O puede ser un crecimiento maligno, como el cáncer de próstata, que genera obstrucción. Ahora, no siempre se van a presentar los síntomas en el HPV y no todos los LUTS son por HPV. Pacientes que tengan síntomas severos por la HPV van a tener un gran deterioro en su vida, y por eso el gran MinSal hizo que esto fuera una patología GES y es puntualmente la número 35. Por lo tanto, como ustedes como médicos generales tienen que llegar hasta la sospecha, porque el diagnóstico lo va a hacer el urólogo, ¿ya? La sospecha es muy importante porque esto está acreditado. Si ustedes no lo hacen, capaz, ¿ya? Pero el diagnóstico y el tratamiento está asegurado. A cero costo, de hecho, los FONASA, y en personas con ISAPRE un 20% copago. Ya, y esto es súper importante, ojo que está el huevito arriba. 5 complicaciones que se pueden generar por este crecimiento prostático, que es la retención de orina, que puede ser aguda o crónica, itus, que son recurrentes principalmente, hematuria, cistolitiasis y enfermedad renal crónica por causa postrenal.
bueno, aquí un poco sobre lo que aparece en MinSal, que es patología que es el número 35, sobre el tratamiento, se tiene hasta 7 días por indicación médica, quirúrgico hasta 90 días. No se pasa de esto, se pasa, digamos, todo este sistema se pasa de los 90 días, se pasa de los 7 días y ya es fracaso y de hecho el paciente puede llegar a demandar por eso. En cuanto a la fisiopatología, entonces, crecimiento prostáticos, bueno, primero la próstata. La próstata va a tener sus distintos segmentos y va a estar segmentada según su función. ¿Ya? Aquí la que más nos va a importar es la zona C, la zona de transición, que se encuentra cercana a la uretra. ¿Ya? Esta zona va a ser la que se va a ver implicada dentro de este crecimiento, ya que después, más adelante, en el cáncer, lo que crece es la parte hacia posterior. ¿Ya? Esas son cositas que se pueden diferenciar a la histología entre un cáncer y un crecimiento prostático. Bueno, esto va a causar una obstrucción en la uretra prostática y va a aumentar el tono del músculo liso. ¿Por qué? Bueno, se cree que es por una desregulación hormonal donde aumenta la testosterona, al aumentar la testosterona también aumenta la dihidrotestosterona y esta va a tener efectos dentro de este tejido que va glandular y el tejido estromal de la próstata. En la parte del estroma aumenta el músculo liso y por lo tanto se dice que es una obstrucción dinámica porque el músculo liso aumenta el tono de esta parte y obstruye por ese mecanismo. Y la obstrucción estática tiene que ver con el crecimiento glandular y el tamaño que también van a aportar con colapsar la uretra. Bueno, si esto no se trata y esta obstrucción se permanece en el tiempo, como es normal en todo músculo del cuerpo, si mantenemos una vejiga que quiere expulsar, aumenta la presión intravesical y tratamos de hacer ejercicio al fallo, por decirlo así, se va a hipertrofiar la vejiga y eso va a generar la conocida vejiga de lucha que eventualmente se evidencia con una citoscopía con vejiga trabeculada y pseudodivertículos, pero eso es manejo más específico. Ya, entonces las complicaciones, ¿cómo se da cada una? Bueno, la hematuria recurrente tiene que ver con que como crece el estroma y crece la glándula, el cuerpo tiene que nutrir ese tejido que está creciendo, por lo tanto se crean neovasos. Y los neovasos no son de buena calidad y eso favorece a que ocurran sangrados. Que puede ser una hematuria macroscópica o microscópica. ¿Lo han visto? Ya. La retención de orina tiene que ver con que como se obstruye la salida, la vejiga empieza a acumular orina, normalmente es como hasta 580 ml, la vejiga tiene un almacenamiento, pero cerca de los 400 ya llega la señal de que hay que eliminar, por lo tanto si empezamos a superar, la vejiga se empieza a distender, y al distenderse la vejiga va a causar dolor y eso va a generar la retención urinaria aguda, que al final eso se palpa después en examen físico, suprapúbico, uno va a tocar el globo vesical. La cistolitiasis, básicamente por la ectasia de esta orina, empiezan a sedimentar los elementos minerales de la orina, valga la redundancia, y se forman los cálculos. En la infección del tracto urinario recurrente, también favorecido por la ectasia, y además, como está esta orina quieta, el flujo que ayuda a proteger la vía urinaria de que suban estas bacterias no está haciendo bien su función, por lo tanto pueden subir con mayor frecuencia las bacterias y encontrar también la disposición de más nutrientes. La insuficiencia renal renal tiene que ver con un aumento de la presión de la vía de la vejiga hacia las vías superiores, hacia el riñón, lo que va a dañar el filtrado glomerular por estos cambios de presiones y vamos a tener insuficiencia renal, porque el paciente no va a estar filtrando bien los contenidos de la sangre y eso puede generar cambios a nivel general. ¿Qué factores de riesgo presentan estos pacientes? Bueno, antecedentes familiares, sobre todo la bibliografía dice que son familiares jóvenes que hayan tenido hiperplasia prostática benigna, es decir, ya no escapamos de los 50 años, familiares que hayan tenido, no sé, o a los 30 años esta patología, tenemos que levantar la antena, posiblemente tenga un factor de riesgo este paciente, puede desarrollarlo. Pacientes con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, no sé si lo habrán visto, pero estas patologías generan trastornos hormonales ya por el crecimiento del adipocito, por trastornos generales de todo el metabolismo. El tabaquismo también puede ser factor de riesgo y la dieta pobre vegetal. Bueno, la leucemiología, ¿qué nos va a importar? Que a lo que venimos, ¿ya? Agotar el síntoma como siempre, agotar motivos de consulta, identificar complicaciones. Debemos caracterizar el síntoma. ¿Cuándo lo inició?
como la severidad de los pacientes, porque de la severidad va a depender el manejo que nosotros hagamos y cómo va a progresar también, cómo ha progresado. Ha aumentado los síntomas, ha disminuido, se ha mantenido constante. Un paciente que progresa muy rápido ya quizás no va a pensar en hiperplasia prostatica benigna, quizás sea un cáncer también, ¿ya? O sea alguna otra situación que esté generando complicaciones. También existen estos elementos que es el IPSS y la cartilla miccional, que son elementos que permiten objetivar un poco la micción de los pacientes, porque nosotros cuando estamos en la consulta llegan y dicen, no, ¿sabe qué tengo por aquí? O no me van a decir así, o sea, ¿sabe qué? He ido mucho a orinar, he tenido dificultades también, ya necesito que llenen estas cartillas para la próxima consulta. Y más adelante se las voy a mostrar con más detalle. Bueno, antecedente de patología prostática familiar o cirugía asociada, ya porque cirugía dentro de lo genital podrían generar cambios que quizás no nos orienten a hiperplasia prostática benigna, pero podemos ir a descartar los diagnósticos diferenciales. Y buscar dirigidamente las 5 complicaciones que les dije anteriormente, porque eso es como lo más importante. Antecedentes para diagnósticos diferenciales, bueno, fármacos, lo antigripal, anticolinérgico, antidepresivo, como vimos anteriormente, el efecto de parasimpático, simpático y somático, estos fármacos van a tener acción sobre ellos, ¿ya? Algunos pueden hacer que los esfínteres sean más flácidos y que se escape orina, generen síntomas, se puede generar, digamos, más actividad del detrusor o se puede inhibir la actividad del detrusor y eso puede generar síntomas también. La parte neurogénica también, porque todo esto, el sistema nervioso va de la mano siempre, enfermedades de Parkinson, ACV, el sistema nervioso central, traumas radiomedulares y diabetes de larga edad. Y pacientes con antecedentes de instrumentalización de la vía urinaria. Instrumentalización de la vía urinaria, uretritis, fracturas de pelvis, nos podían hablar de una posible estenosis uretrana, ¿ya? Al final es ir a descartar los diagnósticos diferenciales y tratar de buscar y orientar más nuestro diagnóstico hacia la hiperplasia. Bueno, aquí está la cartilla de IPS, como está en inglés, pero preguntan, vaciamiento incompleto, frecuencia, intermitencia, si presenta urgencia, si el chorro es débil, no sé qué es training, nocturia. Y aquí se va evaluando de 0 al 5. 5 la mayoría de las veces y 0 nunca. Y aquí está como la cartilla miccional o diario miccional, que te hacen anotar como qué líquido ingieren, qué cantidad, las micciones, ya si tiene urgencia al momento de orinar, entre otros. Y si tiene pérdida de orina. Bueno, el examen físico destaca en el abdomen, ir a buscar el globo vesical. Con eso podemos descartar o aseverar si el paciente tendrá una retención aguda de orina. En los genitales buscar fimosis estrecha o meato estrecho, que también podría hablar de otra causa que no sea la hiperplasia. El tacto rectal, súper importante, ir a buscar el tamaño, superficie y la consistencia. Y lo neurológico lo podemos hablar a través del esfínter anal, con su tono, reflejo bulbo cavernoso y sensibilidad peniana. Tacto rectal, ¿le han mostrado cómo hacer un tacto rectal? Sí. Ya, ¿cómo lo haría? Cualquiera, levante la mano alguno y le voy a enseñar. Ya, compañera que está emocionado. ¿Cómo haría usted el tacto rectal? ¿Estamos también? Sí. Tendría el paciente en esta posición y primero claramente le explicaría todo y no sé, doble guante, látex y Bien, pero hay que ocupar lubricación también. Doble guante, suelen decir doble guante, pero la verdad es que los urólogos dicen que lo va a ir con un guante y si se lo quema la plana. Por un tema de Alto tacto. jabón. Pero suelen ocupar esta, más que nada que es la de cúbito lateral y al momento de ir a introducir los dedos hay que pedirle al paciente que busque para que el esfínter se relaje un poco. ¿Ya? Eso, más lo que aportó el compañero. El examen físico. Pero si busca, ¿por qué se relaja? No debería apretar. No, que tú cuando defecas, pujas. Sí, pero Sí. Por eso, es que básicamente es como simular que estás haciendo caca. Entonces así el esfínter se dilata. Pero más fácil decirle. Tiene una puje. pregunta el amigo ahí. ¿Sí? ¿Cuál era la posición que comentaba? Es la de cúbito lateral la que se suele ocupar.
por más comodidad y porque uno se pone por detrás del paciente. Tuvimos una clase con un doctor donde nos presentó como las opiniones dorsales. Sí, es que a veces también depende de la cualidad del paciente, porque si es un paciente, por ejemplo, muy obeso, a veces se requiere que se recueste en la camilla, digamos, así como esta, en flexión. ¿Ya? El tema es que este doctor nos dijo como que la lateral no permitía palpar la... Bueno, en general sirven todas, pero depende del paciente. Yo personalmente ocuparía más la de cubierto lateral. Bueno, a mí me tocó hacer uno el año pasado y lo hizo así de cúbito supino, ¿sí? Con los puños aquí para crear un poco de altura. Va a depender un poco del estilo del doctor. Así que ahí cada uno tiene, algunos prefieren, como dijo, lateral, otros flexionado, pero ahí cada uno puede elegir su opción, ¿sí? Pero que sepan que están todas esas posiciones, ¿ya? Bueno, que van a palpar la próstata. Y también al mismo paso van a evaluar el esfínter renal, buscando si puede ser algo neurológico. Bueno, una próstata normal es lisa, es elástica y gomosa. A modo de ejemplo, tiene su eminencia tenar, que es básicamente lo mismo. O el muslo también es O el un muslo, sí. Así debería sentirse una próstata. La que toqué yo estaba como un nudo de globo todo. Estaba vinculada, pétrea y aumento de consistencia. Esa fue la que igual tuvo el Diego. Que era un cáncer de próstata. Ya eso no se sospechaba de cáncer de próstata y al tiro activar también todo el mecanismo que es y derivar ese paciente. ¿Lo paso? Vale. ¿Mande? Una próstata benigna pero hiperplásica, o como se llame, tiene que sentirse normal. Sí. Ah, ya. En la hiperplasia prostática benigna la encontramos aumentada de tamaño, pero tendría que tener también estas características: lisa, elástica, gomosa. ¿Qué es aumento de consistencia? Aumento de la consistencia como más sólida, en realidad. Se palpa más, no gomoso, podríamos partir por ahí. Y al no ser gomoso, un poco más rígida. ¿Ya? O más pequeño. Sí, no se moviliza tanto. Así. Pásame. Ya, ¿qué más podemos necesitar? Estudios complementarios. Ya para ir a descartar puntualmente y ir a hacer el diagnóstico con más certeza, pero también queda más para especialistas. ¿Ya? El laboratorio, creatinina, evaluar función renal, ya confirmamos que tiene insuficiencia renal por renal. Orina completa de cultivo, podemos descartar ITU, hematuria. El antígeno prostático específico también nos puede servir como para estimar qué tanto crece. No sé si le han hablado de eso. Del PSA. Sí. Ya que sirve para diagnóstico y screening de cáncer de próstata, pero cuando tiene valores cercanos a 4, podría ser hiperplasia prostática benigna, porque cualquier crecimiento, inflamación, infección de la próstata aumenta los valores de la PSA, pero en general se ocupa más para los cánceres. Pregunta X, ¿saben qué busca el antígeno prostático? Sí, pero ¿qué precisamente, qué molécula? Es una proteína que produce principalmente la próstata. Ahora con el paso de los tiempos se ha descubierto que el páncreas también la produce un poco, pero principalmente una proteína propia de esta glándula, la glándula prostática. Un dato random. ¿No? ¿Cuál es esa proteína? No lo sé. No lo sé, pero una proteína que no llegué tan lejos. No llegué tan lejos. No le pasé eso. ¿Ah? No le pasé eso. Sí, por eso. Ya, en las imágenes, bueno, se cuenta con básicamente ecografía y imágenes endoscópicas de la vía urinaria, la cistoscopía. La eco-reno-vesículo-prostática se ingresa por el PAC. O sea, se estima el tamaño y se evalúa los residuos conviccionales, la presencia de cálculos y hidronefrosis. La ecotransrectal tiene que ver más con la estimación del tamaño. Bueno, con la estimación del tamaño, la cistoscopía para estudiar hematuria. Ya a través de la vía urinaria vamos examinando el conducto, si tiene sangrado. En caso de que nos queden dudas diagnósticas y quizás también investigar si tiene estenosis uretral. Y pruebas de funcionalidad, tenemos uroflujometría, que busca objetivar el flujo urinario,
se ocupa principalmente previo a las cirugías como seguimiento de los tratamientos y quirúrgicos, y la urodinamia, que es dudas diagnósticas y ir a comprobar si tiene algo neurogénico. Ya, el manejo vamos a tener 4 opciones: educar y observar, medidas generales, farmacológico o quirúrgico. Ya, la idea no es que lo manejen a través del derecho, esto lo van a manejar a través del derecho cuando pasen por URO, pero a modo general, educar y observar en pacientes asintomáticos. Ya puede crecer la próstata un poco, ya, pero no tiene síntomas. Ya, váyase para la casa, cuídese. Medidas generales, paciente ya tiene un poquito de síntomas, ya una vez a la semana tiene los síntomas, no hay mucho drama, le vamos a indicar medidas generales, la vamos a ver a continuación. Síntomas moderados severos, ya el paciente tiene repercusiones en su vida diaria, tiene complicaciones, no complicaciones, no estas complicaciones en su vida diaria. No puede salir de la casa porque tiene que estar pendiente de ir al baño todo el rato, ya no puede ir a trabajar por lo mismo, etc. Y quirúrgico ya para 3 situaciones: presencia de complicaciones, que sea refractario al tratamiento farmacológico y que el paciente lo prefiera porque es más cómodo y no quiere, no sé, si tiene síntomas leves y se quiere operar, bacán, no quiere tener los síntomas leves y se quiere operar. Ya, medidas generales, entonces: evitar consumo de agua previo a dormir o al salir de la casa. ¿Ya? Aquí hay que poner un poroto. No está el poroto, pero tiene que ir un poroto acá. ¿Ya? Un poquito. Evitar hábitos retenedores. Si el paciente tiene ganas de orinar, que vaya a orinar, por favor, que no se retenga. Ese cuadro puede empeorar. Por lo mismo, retención aguda de orina, insuficiencia renal. ¿Ya? Se puede complicar el cuadro. Favorecer la doble micción. Esto mejora también los síntomas del paciente porque así no se orina por el goteo conviccional, por ejemplo, y se asegura de que elimina todo y que no le quedan residuos en la vejiga. ¿Cómo doble micción? Que pase, ya le dan las ganas, va, orina. Pero en vez de subirse el pantalón, lavarse las manos, que se quede ahí un rato y espere a ver si sale más. A eso se refiere a doble micción. Evitar alimentos, principalmente son irritativos de la vía urinaria, que el café, que fomentan también inhibidores de la antidiurética como el alcohol, condimentos y líquidos fríos. Revisar medicamentos de uso habitual, ya como lo vimos anteriormente, pueden causar sintomatología. Y tratar la constipación, que la constipación también puede generar aumento de aire en el intestino, y esto puede repercutir en el tracto urinario por compresión. El manejo farmacológico, para que lo tengan nomás: alfa bloqueante, la tamsulosina. Esto va a relajar el esfínter interno de la vejiga, lo que va a permitir que salga con mayor facilidad la orina. Bueno, aquí están las RAM, no vamos a entrar en detalle. Inhibidor de la 5-alfa reductasa, que está el dutasteride, y el dutasteride no se ocupa solo, se suele asociar a la tamsulosina, y eso, se ocupa principalmente la combinada cuando la estimación del peso prostático es mayor a 30 gramos, la PSA es mayor a 1,5 o tiene historia de retención aguda de orina y hematoma. Y estos otros que no se ocupan tanto, principalmente se centran en esto, que es inhibidores de la fosfo y esterasa 5 y antimuscarínico, la oxibutina. ¿Qué era el EPP? Estimación del peso prostático. Y eso se hacía con la eco transrectal y la eco prostática. ¿Qué pasa? Ya, manejo quirúrgico. Disculpa, ¿cuánto era? Estimación. Estimación peso prostático mayor a 30 gramos. Ya, el manejo quirúrgico, bueno, se tienen estas 5 opciones: resección transuretral de la próstata, se ingresa directamente por la uretra y se raspa la próstata. Los cirujanos dicen que es como una naranja pelada, o sea, una naranja completa, y la van pelando y la sacan por capas, ¿ya? La adenomectomía transvesical, que esa, en vez de ingresar por la uretra, hacen una incisión por la vejiga y sacan la próstata a través de la vejiga. La enucleación endoscópica láser también es por la uretra, fotovaporización endoscópica láser y la mínimamente invasiva. Ya que estos son... Depende de las condiciones de esa próstata el mecanismo que vamos a utilizar. ¿Ya? Si es muy grande, por ejemplo, no podemos hacer una resección transuretral de la próstata, vamos a sacar así una pelota por la uretra, casi imposible. ¿Y cuándo se hacen entonces? Lo mismo que dijimos recién: falla el tratamiento farmacológico, presencia de complicaciones o por la propia decisión del paciente.
¿Alguna duda sobre hiperplasia prostática benigna? Ya. Cambio con la lucha libre. Ya. ¿Se están aburriendo mucho, chiquillos? Ya. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Ya. Bueno, no nos queda mucho, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la prostatitis, que va muy asociado con lo que dijo Kibira, y en realidad puede tener ciertas similitudes. ¿Sí? Prostatitis. Entonces, ¿cuál es la definición de prostatitis? Es una inflamación en la próstata por una causa y que también desencadena diversos síntomas en el paciente. Bueno, para que la simplifiquen, la próstata está inflamada. Pero esta es la parte fácil, la definición es lo fácil de este cuadro. Donde radica la complejidad del médico es descubrir la causa, el por qué se está provocando esta prostatitis, por qué esta próstata está inflamada. ¿Sí? Entonces, vamos a destacar 4 tipos de prostatitis. ¿Sí? 2 infecciosas, que es la prostatitis bacteriana aguda y la prostatitis bacteriana crónica. La crónica muchas veces porque la aguda se trató mal o de plano no se trató, ¿sí? Entonces va muy de la mano. Y también tenemos la prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, que esta ocurre sin infección, ¿sí? Esa es su particularidad. Y por último, la prostatitis inflamatoria asintomática, ¿sí? Y esta, ¿cómo es que se descubre si no tiene síntomas? Por lo general estamos buscando otra cosa, estamos haciendo otro tipo de exámenes y llegamos a ver la próstata de esta manera. Llegamos a descubrirla por accidente o por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí están las bacterias más propias de la prostatitis bacteriana aguda, la Escherichia coli, Klebsiella proteus, y aquí bacterias más persistentes. Y aquí, y bueno, como pasa muchas veces en la medicina, esta es de un carácter idiopático, o sea que todavía se está investigando. No sabemos muy bien por qué pasa, pero ocurre, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, y bueno, acá tienen los síntomas. Obviamente, cuando hay fiebre, ¿cuándo es más probable que aparezca la fiebre? ¿Ante qué situación? Infecciones. ¿Sí? Entonces tiene lógica, ¿no es cierto? Si yo tengo una prostatitis bacteriana aguda, voy a ir acompañada de fiebre. ¿Sí? Bueno, también vamos a repasar los síntomas más adelante, pero aquí para que los puedan separar, los tienen apartados de uno, ¿sí? Para que sea más fácil internalizarlos. Seguimos. Vuelvo un poquito. Hay un hack en la esquina para que lo vean allá. Entonces, causas de la prostatitis. Sí, ya vimos los tipos de cómo tipificamos esta afección. Ahora vamos a ver por qué se puede causar. Lo más familiar para nosotros, y tal vez lo que parece más lógico, son infecciones bacterianas, ¿sí? Que ocurren. Aquí entonces, antibiótico, todo, es más fácil de resolver. También se habla de la teoría obstructiva. Son teorías porque, como hablé recientemente, aún no hay claridad absoluta, ¿sí? Pero de momento son aceptadas y pueden servirnos para hacernos una idea, entender mejor este cuadro. Teoría obstructiva. Esto pasa que anatómicamente hay un defecto que impide que la próstata se pueda drenar, ¿sí? Entonces se va acumulando el líquido que produce la próstata. Bueno, tanto hablamos de la función de la próstata, ¿algunos saben? Pero no tiene espermatozoides. Exacto, el líquido seminal. Entonces la próstata es muy importante en funciones reproductivas, ¿sí? Entonces, si se nos está acumulando este exceso de líquido, eso va a causar problemas, síntomas, molestias, ¿sí? Esa es la primera, teoría obstructiva. Teoría del flujo intraductal. Esto significa que algo está ocurriendo que la orina se me está devolviendo, se me está introduciendo en la próstata, ¿sí? Y como la orina tiene cierta composición química, puede llegar a causar irritación. Entonces, por eso también puede presentarse estos LUTS, estos síntomas del tracto urinario inferior, debido a lo irritativo que puede resultar. La teoría autoinmune, ¿no es cierto?, que está presente en muchas afecciones, que por el sistema de defensa empieza a atacar la próstata, ¿sí? Es bien complicado. El tema autoinmune, como que siempre está en estudio, no siempre se sabe bien por qué pasa, pero ocurre, así como que de un momento a otro se desconoce. Puede ser por infecciones prolongadas también, ¿sí? Pero bueno, es todo un mundo el tema de la enfermedad autoinmune. La teoría venosa. Hay un plexo venoso que pasa alrededor de la próstata, entonces al ver algunas congestiones venosas, por ejemplo una trombosis venosa que impide que el flujo se avance correctamente, puede hacer como que se quede retenido la sangre ahí y eso haga como una especie de obstrucción a la próstata
y por eso también no pueda como drenarse muy bien. ¿Sí? Es como que todos estos vasos que recubren la próstata aumentan su volumen y eso aprieta la próstata y impide que pueda drenarse. Y por último, idiomática, que bueno, porque sí, vamos. Pásalo, pasa. Sí, lo digo con mucha estudio. Ya, esto es muy importante. Ahí debería haber una imagen, pero se me olvidó ponerla. Pero siempre. Ah, disculpa. ¿Bien? La teoría objetiva era que no había liberación de líquido seminal. Era por un tema anatómico. Ah, ya. Anatómico, como que algo no se sabe, como que no impide que se dé. Como la estrechez de uretra también podría ser. Claro. Eso va acumulando para atrás. Ahora vamos con los factores de riesgo. Siempre que hablamos de la próstata, muy clave es la edad, ¿sí? Sobre todo la edad de corte son como 50 años, algunos consideran 40. ¿Alguien se anotó? ¿Se anotó? ¿Sí? ¿No? Hasta llegar a la lista. ¿Alguien listo? Ya. Espero no hayan dibujado un asomado. O una próstata. Si dibujaron una próstata, bien. Una próstata más vigente a la clase. Ya. Entonces la edad del varón. Aquí mi tamoya. Entonces siempre que hablamos de próstata, la edad del varón es muy importante. ¿Sí? Sobre los 50 años ya hay peligro, ya hay que empezar a aprender la antenita e ir a pesquisar. ¿Sí? Todo lo que tiene lo relativo a la próstata. También, el hecho de haber tenido una prostatitis puede facilitar el camino para tener una nueva prostatitis. Entonces, este factor de riesgo también hay que considerarlo en la historia clínica y pregunten prostatitis previa para también poder orientar mejor el diagnóstico. ¿Sí? Infecciones urinarias también pueden facilitar el hecho de que esta próstata se inflame. SIDA, en aparato reproductor masculino siempre es importante saber. Del VIH, esta enfermedad, sabemos que causa muchos estragos. ¿Sí? El hecho de tener una instrumentalización como la del Martín también puede ser un propiciante para tener esta prostatitis. Y bueno, el hecho, la causa de la próstata también. ¿Sí? Entonces, estos factores de riesgo, ahí estudienlos, aprendanlos, porque puedes utilizarlos. Ya. Síntomas de la prostatitis. Entonces, bien parecido a lo que yo hablaba de Martín, con el tema de hiperplasia prostática benigna, aquí tenemos la disuria, o sea, yo voy a orinar y de repente tengo esta sensación incómoda, irritante, a la hora de ir a miccionar. Entonces, ahí la primera. Dificultad con la micción, o sea, el goteo, como que va de a poquito la orina. ¿Sí? Micción frecuente o nicturia también se nos puede presentar por esta próstata inflamada. La necesidad urgente de orinar, orina turbia, sangre en la orina. Bueno, se solapa mucho este cuadro con la hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Dolores en el abdomen, la ingle, como lo que hablábamos recién, porque no se puede drenar bien en alguna ocasión, entonces eso va a causar estos dolores. ¿Sí? O también puede ser, en última instancia, porque se me disemina la infección y eso está causando daño en otras partes. ¿Sí? Entonces también eso puede ser un síntoma. ¿Sí? Eyaculación dolorosa, fiebre, escalofríos, dolores musculares, propio de todo lo que tiene que ver con el sistema infeccioso. ¿Sí? Entonces ahí va de los síntomas, después lo repasan, por eso. Bueno, entonces el examen físico. Se puede realizar una observación, sí, para ver como todo el perineo, pero que al final que va a ser lo más importante va a ser el tacto, ¿sí? El tacto rectal, analizarlo, ahí, y eso nos puede dar mucha semiología valiosa para saber si efectivamente estamos con una prostatitis o puede que la causa del mal esté en otra parte, ¿no es cierto? Pero sí o sí va a tener que ser el tacto rectal. Bueno, ¿cómo yo diagnostico una prostatitis? Primeramente, historia clínica, recabo todos los antecedentes que son propios del paciente que me puedan ayudar a ver si ya ha tenido esto antes, etc. El examen físico, nuevamente. ¿El examen físico que voy a realizar? Tacto rectal, ya. No lo olviden, ya. Urocultivo, también. En la orina se recoge la muestra y después se manda a estudio y se ve si hay cultivos que pueden indicar una prostatitis. El semen también, porque como hablamos, ¿cuál es la función de la próstata? Seminal. Entonces, es muy importante ahí ver. Bueno, algunas partes creo que sugieren que el médico tendría que hacer como un masaje prostático para que se libere, o sea, como estimular la próstata para que se libere eso.
Pero bueno, eso es. Bueno, eso es un dato grande. Que lo tengan ahí más adelante, para que lo sepan mejor, por eso lo. Ah, si es una infección bacteriana aguda, no lo hagan, no masajeen la. No se hace masaje prostático, ¿sí? Solo cuando ya nace, porque es cierto. Si es agudo, no se hace masaje prostático. ¿Sí? Y bueno, análisis de sangre por lo mismo. Si la bacteria efectivamente ya está diseminada, ahí hay peligro. Entonces es muy importante. Esto no vaya a tener un gran kilo de error. También se puede hacer eco y todo, pero bueno, de momento quedémonos con esto. Ahí vamos a seguir. Bueno, el tratamiento de la infección, ¿sí? Puse infección porque es lo que más podemos tratar. La otra tal vez sea un poco más compleja, el autoinmune tal vez queda un poco de nosotros, pero el tratamiento de la infección es con antibióticos, ¿sí? Entre 5 o 6 semanas, puede ser más, de 4 a 6 semanas, puede ser más. Es muy importante siempre que el paciente complete los cuadros, o si no va a ser contraproducente, ¿sí? Dejar un tratamiento media puede ser más peligroso que no haberlo iniciado. Entonces, bueno, por un tema de salud pública también resistencia, hay que tener una conciencia. Y por último también si, más que todo sintomático, analgésico o antiinflamatorios. Tal vez no van a erradicar la causa, pero sí pueden ayudar a que el paciente se sienta más cómodo y a que el cuadro pueda ser más llevadero, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles pueden ser qué pueden ser las complicaciones de esto? Como hablamos, la bacteriemia, ¿sí? Que en un comienzo estaba en la próstata, pero después se expandió y ahora está a nivel sistémico. Eso puede causar graves problemas, ¿sí? Epididimitis, ¿no es cierto? Hay cierta cercanía, se puede inflamar también el epididimo y eso también, más síntomas, etc. ¿Sí? Absceso prostático, como saben, este cúmulo infeccioso también puede ser peligroso, ¿sí? Porque puede cavitaciones, etc. ¿Sí? Y también puede llegar incluso a crear complicaciones a nivel óseo. ¿Sí? En la columna vertebral también una infección, para que esto igual un tema puede causar grandes problemas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de prostatitis? ¿Se podría generar un nivel de, ¿cómo se llama? De infertilidad en la epidemia, de post-epidemia? Bueno, si se complicara, podría ser, no lo tengo muy claro, pero tiene lógica de que si el epididimo no, pero tiene sentido, si no, está bien, porque si se va el epididimo, y si el epididimo es la puerta por donde salen nuestros espermatozoides, puede ser, ¿no es cierto? Depende de si se genera daño en el epididimo, porque si no, después no surte efecto y vuelve a la normalidad, no debería por qué quedar infértil. Claro, o sea, de poder en medicina se pueden muchas cosas. Ahora que realmente ocurra, no, hay otro tema, ¿no es cierto? Claro, ¿te puede pegar 2 veces un rayo? Sí. Pero así como ¿Va a pasar? directa, No sé, difícil. como directamente que te vaya a causar infertilidad, así como que te dé prostatitis bacteriana, no sé, aguda o crónica y que el paciente debe tener infertilidad, es muy poco probable. Sí, pero en toda medicina se puede. Esa consigna tiene que acompañarlo siempre. Ya, ahora vamos con un tema estelar, muy común, tal vez muy prevalente en nuestra sociedad chilena. Ocurre mucho, ¿sí? El cáncer de próstata no es tan agresivo, pero el problema radica en que es muy común, ¿sí? Numéricamente está muy presente y eso es lo que lo hace letal. No es tanto las condiciones propias del cuadro, sino que el hecho de que haya tanta gente que lo tenga, eso hace que haya una mortalidad más alta, por un tema numérico. Pero no es solamente como, ya tienes cáncer de próstata, inmediatamente desahuciado. No. Es un tema numérico, es como tan grande, está tan masificado que por eso es el peligro, ¿sí? Uno de los tipos más comunes de cáncer, demasiado prevalente, ¿sí? El 95% es el adenocarcinoma, ¿sí? Y el otros tipos, pero ahí mi tramoya. Se nos empezó a hacer. Sí. Lo bueno es que el cáncer de próstata es muy tratable, porque como es lento, si se pesquisa en estadios tempranos, como la próstata está como bien delimitada igual, hay muchas opciones de que poder erradicar el cáncer, ¿sí?
Y incluso si no lo puedo erradicar, si el cáncer se disemina, igual tengo muy buenas opciones porque como es lento, que pueda alcanzar su máximo potencial dañino, va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Y al final puede que el paciente termine muriendo por otras cosas antes que por el cáncer de prostáta, ¿sí? Pero igual tenemos que tener un trabajo de screening muy amplio, ¿sí? Y esto está dentro del plan AUGE, es el número 28, ¿sí? Esquivera ya le habló anteriormente de otro, aunque esto también es AUGE, ¿sí? O sea, la garantía en salud, así que tenemos que movernos con rapidez y poder también realizar todos los procedimientos, activar todos los procedimientos propios, ¿sí? Ahora, factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es uno de los factores más importantes a la hora de hablar de próstata? La edad, ¿sí? ¿Sobre qué edad yo empiezo a preocuparme más? 50 años. Ya lo tienen, ya pueden ser muy buenos urólogos. Raza, etnia, sobre todo se da en personas afroamericanas, ¿sí? ¿Por qué? No sé, es una enfermedad racista, no sé. Pero los estudios que estaba leyendo dicen que sobre todo se da en personas afroamericanas, de raza más oscura, ¿sí? No, el latino no se da tanto, pero igual se da harto, así que eso igual es como raro. Si a nosotros nos da harto, en países como África se da aún más, ¿sí? Sí. La geografía también, no se sabe por qué, pero ocurre. En Europa no se da tanto. Puede ser por temas alimentarios, ambientales, no se sabe, pero hay más. ¿Sí? El año pasado yo le pregunté a Carmen por lo de la etnia y dijo que era, por ejemplo, que los mapuches tenían más probabilidades de una variación genética. Yo soy mapuche, así que... Buena información. Bueno, hay que hacerme un taco saliendo de aquí. Claro, pero está bien, no, sí es verdad, ser mapuche es factor de riesgo para muchas patologías. A mí me dio pancreatitis con 22 años, eso no, con un solo de 35. Pero bueno, he aprendido a vivir con ello. Antecedentes familiares también, la genética, como saben, el cáncer, la genética a veces juega un rol muy importante, entonces saber si el padre tuvo cáncer o el hermano, siempre es muy importante cuando hablamos de neoplasias. La dieta también tiene mucho que ver con la obesidad. ¿Por qué crees que la obesidad puede ser un factor de cáncer? Exacto, tiene que ver con que la obesidad me está en un estado inflamatorio permanente, entonces a nivel celular, molecular, se están alterando muchas cosas permanentemente y por eso al mover todos estos factores de transcripción, bueno, no quiero poner muy FC esto, pero estoy moviendo mucho la maquinaria intracelular por este estado permanentemente inflamatorio, ¿sí? Entonces ese es el riesgo de la obesidad que constantemente va a estar en este proceso inflamatorio y eso va a desencadenarte estos problemas, ¿sí? Bueno, y obviamente el factor de riesgo de cáncer de próstata es muy importante que lo sepan, así que estudienlo, memorícenlos. Y no solo para la prueba, sino para la ética. ¿Sí? Entonces, como hablábamos anteriormente, muy parecido a los otros dos cuadros, a la hiperplasia, a la prostatitis, ¿sí? Problemas urinarios, ¿sí? Ya sea que el flujo va lento, incomodidad, molestia, necesidad de orinar con más frecuencia, nicturia, todo. Sangre en la orina o el semen, bueno, tal esto yo creo que puede ser como lo que más puede preocupar al paciente y puede que sea el motivo de consulta, ¿sí? Entonces ahí pueden hacerlo con cáncer. Bueno, disfunción eréctil también, ¿sí? De hecho puede ser una de las complicaciones del cáncer. Puede ser que yo termine finalmente con con disfunción eréctil. Y lo que vimos también, dolor de cadera, espalda, columna, por la preparación. La metástasis puede hacer que se afecten otras partes del cuerpo, como la espalda. Y esto también me llamó mucha atención, debilidad o lucimiento de las piernas o los pies. ¿Sí? Por eso, porque se comprime la médula espinal. Bueno, si se comprime igual el cáncer que está bien. Pero si está localizado, mayores probabilidades de éxito operativo. ¿Sí? Consulta. Diga. ¿Los signos y síntomas se presentan antes del tratamiento? No, por lo general los síntomas se presentan alrededor de 5 años desde que ya empezó a ver los primeros indicios del cáncer. Sí. Después del tratamiento, ¿hay alguno de estos signos y síntomas que siga? Bueno, como hablamos, puede ser que quede con disfunción eréctil permanente, ¿sí? Hay algunos que sí, pero no, sí,
pero deberían aliviarse. ¿Sí? Y en la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis no hay una adormecimiento por el crecimiento. No, ¿No? no, es que es más relacionado como a metástasis y aumento más exacerbado de la próstata en estos casos. Tiene características diferentes al neoplásico. Sí. Bueno, no sé si respondí la pregunta, amigo. La hiperplasia no se va de su sitio, crece la próstata y queda ahí. En cambio, el cáncer de próstata puede variar. O sea, si progresa mucho, nunca se trató, puede irse a otro lado, puede crecer en otros lados y ese crecimiento en otro lado puede generar compresiones de estructura. Sí, si empiezan ya los síntomas porque ya tiene avanzado un poco el cuadro. Pero hay harta esperanza. Muy probable que un paciente que ya tenga, por ejemplo, un compromiso de ese tipo nervioso, que le comprima la médula espinal, quizás vaya a tener cuidados paliativos y ya no tenga un tratamiento eficiente. O sea, ya no le va a sacar la próstata. Lo van a tratar nomás en cama, con analgesia, por el resto de su vida hasta que fallezca. Claro. Bueno, detección. ¿Cómo detectamos esto? El PSA, como hablamos, esta proteína, que no sé cuál es el nombre, porque eso no es lo importante en medicina, lo importante es saber para qué sirve. Entonces, ya, bueno, si lo descubren, van a ser unos genios. ¿Sobre cuánto era el valor? Según lo que dijo el Martín, ¿sobre cuánto es el valor que yo debo preocuparme del PSA? 4, sí, oficialmente 4. Sí. Igual el 3 puede ser. Bueno, igual el PSA se utiliza a medida que va aumentando la edad, se tiene que ajustar según escalas, pero igual no siempre es tan como correcto o tan... No siempre funciona muy bien, porque de hecho el paciente que yo les comenté que le hice tacto rectal, tenía su PSA en regla, pero el doctor igual como sintió como su instinto, el doctor dijo como, voy a hacer tacto rectal, y por eso a mí me dijo, estudiante, póngase el guante, vean. Pero claro, sí, el caballero como se sentía como, no sentía algo liso, sentía como, no sé, como si una soga le hicieran un nudo y ustedes tocaran el nudo, así, como duro, amarrado, como, bien. Espero que el caballero esté bien, porque, bueno, pasó hace un año, así que espero que todavía siga. Bueno, biopsia, siempre muy importante, tomar esta muestra de células y mandarla a estudio, porque así finalmente confirmamos el cáncer y ya con la anatomopatología ya nos queda más claro el estadio todo. ¿La prueba estrella cuál es? Tacto rectal. Sí. Bueno, y resonancia magnética nos ha ayudado últimamente también. A ver cómo se encuentra la próstata. Así para tener una mayor claridad y una mayor información de la situación. Bueno, tratamiento. Si está localizado, si no se ha diseminado, si no hemos llegado a una etapa de metástasis, radioterapia o cirugía, estos van a ser los más comunes. Sí, también pusimos aquí hormonoterapia, quimioterapia. Sí, pero bueno, el tratamiento tal ahora no es lo más importante para ustedes, pero que sepan que hay esta alternativa y que son muy efectivas en la mayoría de las veces. Ya, y si no es localizado, se hace una terapia paliativa y da buenos resultados porque la persona puede como vivir con cierta normalidad, sin problemas tan grandes, ¿no es cierto? Pero eso es lo bueno de cáncer que le. Si al final la mayoría de las muertes son por la cantidad que ocurre, por la prevalencia, pero no por la agresividad del caso. ¿Han escuchado el concepto de paliativo? Ah, ya. Están bien, entonces. Quería darse con ¿Ya alguien lo puede decir? ¿O qué entienden por paliativo? Cuidados paliativos. Sí. No pueden darle un tratamiento curativo, por lo tanto, lo único que podemos hacer es ayudarlo con sus síntomas. Eso, mejora la calidad de vida del paciente, eso es lo importante, pero no atacamos la causa, porque la causa ya se escapa de nuestras manos. Ahora, esto lo puse por si acaso, no necesitas saberlo con detalle, pero miren, sobre los 40 años no hay que hacer screening. ¿Cuál es el screening de próstata? El tacto rectal y el PSA. Si lo pusimos negrito aquí, yo lo puse negro porque esto es el screening, ¿no es cierto? Porque es económico, es muy fácil de realizar, entonces por eso se recomienda. Entonces, bajo 40 años, no.
no hay necesidad. Así que todo el hombre aquí, celebrémoslo. A mí me queda menos tiempo que ustedes, pero todavía tengo 15 años de gracia. Muy bien. 40, 54 años puede ser si es que tengo factores de riesgo. ¿Sí? De 40, 50. Así que yo sí voy a tener que hacérmelo. Yo voy a tener que hacérmelo esa edad. Pero bueno, 40, 54 años, ahí hay factores de riesgo. 55, 70, todos. Todos hay que hacerlo. PSA sí o sí. Siempre, siempre. Todos sobre 50, 70. Y según el caso, según la inspiración del doctor, tacto rectal. Pero sí o sí, PSA siempre. ¿Sí? Y bueno, a mí, mi tutor el año pasado, el doctor Fabián Peña, doctor Peña, es considerado que, a pesar de que ahora actualmente está como no, el tacto rectal no sirve, está sobrevalorado, es recomendable hacerlo siempre, dice que no sobre. Entonces ahí, para que lo tengan presente. Pero sí o sí PSA, siempre, el antígeno. ¿Sí? Y bueno, aquí, ¿por qué no se recomienda? No es porque no esté presente. ¿Por qué creen que sobre los 70, 75 años ya no? Claro, puede ser que al final el antídoto, la cura, sea más dañina que la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces ya, si ya tiene 75 años y no sé, tiene otra patología que no nos den la esperanza de que viva más allá de 10 a 15 años, ya dejemos a pronto tranquila. Además, a esa edad suelen tener muchas comorbilidades, entonces, por ejemplo, si lo tenemos que meter a cirugía, prácticamente imposible, porque el anestesiólogo no te lo va a recibir. Porque se te puede morir con solo ponerle la anestesia. Entonces, entre eso y que se muera por causa natural, se prefiere que sea la causa natural. Y lo mismo la quimioterapia o la radioterapia, los pacientes no soportan ese tratamiento. Sí, entonces, 70, 75 años. Bueno, ahora sí, Arnold Schwarzenegger ha llegado bien a la vejez, decimos, este caballero no tiene nada, está saliendo, puede vivir 10, 15 años más, ahí sí. Pero por lo general ahí, si hay muchas comorbilidades, ya, ¿para qué no sé? Y eso. Bueno, chiquillos, espero no haberlo aburrido. Perdonen nuestras ponencias, no somos perfectos en el tema, pero le pusimos harto corazón. Vayan. Son libres. Sí, una consulta súper cortita, perdón que la moleste. Una